Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, sí, profe. Listo, bueno. Justo iba a iniciar, estaba dándoles una gabelita de 10 minuticos que se conectaran para comenzar con la sesión sincrónica que tenemos programada para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ya estoy grabando. Confirma si me autoriza para continuar con la grabación. Sí, profe. Bueno. Entonces, hoy vamos a hacer la sesión sincrónica sobre la actividad de proyecto 5, fase 2. Estamos iniciando con la fase 2 esta semana del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Vamos a revisar el cronograma de esa fase 2, de esa fase 3, perdón. Estoy confundida. Fase 3, que es ejecución. Vamos a mirar cuáles son esas actividades de la competencia técnica que van a estar a cargo de la instructora Lucía y cuáles son esas actividades de la competencia técnica que van a estar a cargo de mi persona, la instructora Cintia. Dentro de esas actividades de la competencia técnica que están a mi cargo, hoy vamos a hablar sobre la primera evidencia de producto que se llama cotización exportación de un lote. Esa evidencia corresponde al resultado de aprendizaje que se denomina monitorear la operación de importación o exportación de mercancías de acuerdo con la normatividad y políticas de la empresa. Entonces, antes que nada, quiero compartirle el cronograma que lo tengo aquí abierto, donde, vamos a cerrar esto aquí, donde les estoy mostrando en pantalla que estamos en la actividad de proyecto 5. Esta actividad de proyecto 5 se denomina integrar el ciclo de almacenamiento. Esta actividad de proyecto 5 se denomina integrar el ciclo de almacenamiento con el sistema de distribución. Esta actividad de proyecto 5 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 evidencias. Son 12 evidencias que ustedes deben desarrollar entre el 20 de octubre y el 6 de febrero del próximo año. Ojo, no sin antes validar y cerciorarse de que hayan aprobado las actividades de proyecto anteriores y fases anteriores en su totalidad. ¿Por qué? Porque, a ver, les explico. Ahorita mismo yo todavía no he sacado el reporte de quienes aprobaron hasta fase 2, no he publicado el anuncio, pues dándole tiempo a todo el equipo ejecutor de que califique. Ustedes saben que siempre al final se represan las evidencias de los aprendices y que la actividad apenas finalizó el fin de semana. Entonces estoy dándole chance a esta semana que se aprueben todas las evidencias para tener claro qué aprendices aprobaron hasta la fase 2 y pueden avanzar a la fase 3. ¿Ya? Aquellos que todavía no hayan aprobado la fase 2 deben aprobar la fase 2 para poder avanzar a la fase 3. Ustedes deben trabajar con base a cronograma. Ustedes no pueden ir enviando de la 5, de la 4, de la 2, porque va a llegar un momento en que ya ustedes no van a poder enviar las evidencias. Hasta ahora, digamos que le hemos dado manejo a los tiempos a través de plan complementario. Se ha habilitado algunas actividades, algunos aprendices que lo han solicitado porque han manifestado algún inconveniente. Pero, ¿qué pasa? Y les explico y espero que eso lo repliquen con sus compañeros. El lineamiento establece que el instructor líder, solamente puede tener habilitado dentro de la plataforma la fase actual en la que se encuentra la actividad, es decir, la fase 3, perdón, vuelvo y corrijo, y la fase anterior, es decir, la 2. La fase anterior es la que se puede mantener habilitada ¿para qué? Para aquellos que todavía estén terminando de cargar evidencias, que de pronto el instructor le responda que deba de hacer alguna corrección, algo, tenga el tiempo de cargarlo y enviarlo, y pues los que ya aprobaron todo puedan avanzar con la siguiente fase. Pero por ningún motivo el instructor líder, ni el equipo ejecutor, ni ninguno de los instructores que estamos dentro de la ficha podemos tener habilitados más de 2 fases. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso?
que ahora que yo termine de revisar, de aprobar, de revisar quiénes aprobaron la fase 2, quiénes están en fase 3, quiénes están en fase 2, yo debo inhabilitar la fase 1. Ya la fase 1 no va a quedar disponible, visible. O sea, cuando ustedes entren a Sayuna, solamente van a ver la fase 2 y la fase 3. Y ya no va a haber un profe, es que necesito que me habilite esta evidencia de la 1. No puedo. ¿Por qué? Porque si entran a auditar la ficha y se dan cuenta que yo tengo 3 fases habilitadas, a los aprendices, a nosotros nos hacen una no conformidad. Y eso no debe pasar. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan al ritmo del programa, de las actividades, que por alguna razón o motivos se atrasan. Es un tema de manejo con los instructores, dependiendo del caso que se les presente, pero llega un momento en que ya un aprendiz que no haya aprobado fase 1 ya no va a tener tiempo de colocarse al día si ya la ficha se encuentra en fase 3. O sea, ya el plazo es bastante extenso, ya las oportunidades, ya los tiempos, digamos que son considerados suficientemente amplios para tener todas las fases habilitadas. Entonces, este llamado se los hago para que aquellos que todavía tienen evidencias de la 1, de la fase 1, ¿cuáles son las actividades de proyecto de la fase 1? Actividades de proyecto 1, actividades de proyecto 2. Yo debo tener todas las evidencias aprobadas, aprobadas. Si yo las mandé todas, pero tengo una en D, dos en D, de vuelta por el instructor, debo revisar cuál fue la observación del instructor y enviarla. Y si no tengo la actividad habilitada, esta es la última oportunidad que ustedes van a tener para solicitarme que les habilite alguna evidencia de la fase 1 mientras yo hago el corte de fase 2. Ya la próxima semana no les va a aparecer la fase 1. Y aquellos que no aprueben la 1 van a ser citados a comité académico. Entonces, la única manera de que Cintia o los instructores vuelvan y les habiliten la fase 1, aquellos que quieran colocarse al día, va a ser a través de un comité académico al cual ustedes deben asistir. Va a estar la psicóloga de bienestar, va a estar el coordinador del centro de formación, va a estar el vocero de la ficha, va a estar todo el equipo ejecutor y ya se va a dejar por escrito que el aprendiz solicitó plazo para enviar la actividad bajo tales y tales circunstancias, se analizan esas circunstancias, el coordinador es el que determina si sí se habilita o no se habilita la fase. En caso de que se habilite, va a ser por lo que quede establecido en dicho comité. Entonces, esto se lo digo porque la dinámica es la misma para cuando finalice la fase 3 y avancemos a la fase 4 final. Solamente vamos a quedar en la 4 y en la 3. Entonces, vuelvo y les digo, no se queden con las evidencias, no se queden con las actividades. Pues quería comenzar haciéndoles esta aclaración porque a veces yo sí me conecto, yo estoy mandando, pero no entiendo porque el profesor me dice que estoy en riesgo por evidencia, porque no ha aprobado la fase 1. Si usted no aprueba la fase 1, así sea que esté ingresando, que esté cargando de la 2, que esté cargando, está en riesgo por evidencia. Porque va a llegar un momento en que ya la fase 1 usted no la va a poder ver y no va a poder hacer nada para aprobar lo que tenía pendiente. Así sea que mande lo de la 2, lo de la 3, usted no va a poder aprobar porque es que le quedó la fase 1 pendiente. Y yo sin una fase pendiente no lo puedo aprobar. Con una fase pendiente, perdón. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta para ahora precisamente que estamos haciendo cierre. ¿Listo? ¿Es clara esta información que les estoy dando? Sí, es claro. Listo. Bueno, por otro lado, bueno, les comentaba, estamos iniciando fase 2. Esta fase está conformada por actividad de proyecto 5 y actividad de proyecto 6. Sin embargo, ahorita vamos a trabajar en la actividad de proyecto 5, que fue la que comenzó el 20 de octubre y finaliza el 6 de febrero del 2026. Les acabo de decir que tiene 2 evidencias y las competencias que se van a trabajar en esta fase son técnicas, todas técnicas y de salud ocupacional. Es decir, que en esta fase ustedes van a trabajar con la instructora Lucía, con la instructora Cintia y con el instructor Ronald Sosa, que es el instructor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a estar
durante estos meses, entre el 20 de octubre y el 6 de febrero, rotándonos en los encuentros sincrónicos que se van a programar semanales para poder explicar cada una de las evidencias que tenemos a cargo. Ya este cronograma se encuentra cargado en la plataforma y en el caso de la competencias técnicas, que tiene 2 instructores, ya también se encuentra identificado qué competencia, qué actividad y qué evidencia está a cargo de cada una de nosotros. ¿Listo? Entonces, siguiendo con el orden del cronograma y teniendo en cuenta que esta es una sesión que están haciendo conmigo, con la instructora Cintia, vamos a comenzar con la primera evidencia que está a mi cargo, que es una evidencia de producto, que se llama cotización, exportación de un lote. Y esa evidencia de producto responde al resultado de aprendizaje que se llama monitorear la operación de la importación o exportación de mercancías de acuerdo con la normatividad y políticas de la empresa. Entonces, antes de avanzar con el tema de la actividad, en la explicación, vamos a ubicar la evidencia para poder hacer la explicación de lo que ustedes deben realizar. Entonces, aquí tenemos en pantalla la evidencia, se llama cotización, exportación de un lote. Para desarrollar esta evidencia y las dos anteriores, que están a cargo de la profe Lucía, ustedes deben ir a la plataforma y revisar el material de formación que se llama Procesos de Importación. ¿Listo? Ese es el material con el cual van a desarrollar esta evidencia. ¿Y qué les pide esta evidencia? Entonces, esta evidencia consiste en que se haga una cotización real para la exportación de un lote de calzado para caballero. Usted debe de definir las cantidades de manera hipotética y seleccionar un país con el que Colombia preferiblemente tenga algún acuerdo comercial, tratado de libre comercio, acuerdo de aranceles, algún acuerdo para realizar exportaciones hacia ese país. ¿Listo? Se recomienda para esta evidencia que tenga en cuenta los siguientes elementos en orden para la generación de ese costo total requerido. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en primera instancia? Producto, calzado para hombre, vamos a definir una cantidad y vamos a seleccionar un país destino, porque el país origen es Colombia. ¿Ya? País destino con el cual haya algún acuerdo comercial, acuerdo de integración, TLC, todo lo que beneficie ese proceso de exportación. Entonces, para ese producto vamos a identificar la posición arancelaria, precio de venta y precio de venta unitario. ¿Dónde buscamos la posición arancelaria? En la página de la DIAN, en Legiscomex, en ProColombia. Hay distintas herramientas que son públicas, que están disponibles para todos nosotros, donde podemos consultar posición arancelaria para los productos. Las cantidades, entonces, ¿qué cantidad quiere vender en el mercado internacional? La cantidad que usted haya definido. Si puede vender lo que le están pidiendo, se considera que es una cantidad que usted puede exportar, cuál es la cantidad de producción, cuál es la cantidad mínima exportable, entonces aquí ustedes deben también analizar para ese producto cuál es la cantidad mínima que se puede exportar teniendo en cuenta los costos asociados. Entonces, si yo, no, yo exporto un contenedor eh, que no está lleno, yo debo exportarlo de una manera consolidada. ¿Consolidada con qué? Con otro proveedor, otros productos, porque si yo mando el contenedor vacío, los costos van a ser elevados. Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima? ¿Cuál es la cantidad máxima? Si es viable para usted vender una unidad al exterior. Vamos a hablar revisar sobre cuál es el empaque y embalaje de ese producto, cuáles son esos costos asociados en caso de que los productos van empacados en cajas de a pares y esas cajas van empacadas en cajas máster y luego esas cajas máster van apiladas en unas estivas. O sea, de identificar cuál es el empaque y el embalaje de ese producto, cuál es la manipulación local, la mano de obra, todo lo que requiere para poder realizar el proceso de exportación, para poder embarcarlo dentro del contenedor. Clasificar la carga según naturaleza. En el caso del calzado, no es carga perecedera, no es carga frágil, no es carga peligrosa. Identificar qué tipo de carga es. Costeo y logística. Entonces, ¿cuáles son esos costos asociados a la exportación del calzado?
¿Cuáles costos? Los costos en el país de origen. Recuerden que hablábamos que hay costos en el país de origen, hay costos en el en el tránsito y hay costos en el país de destino. ¿Cuáles son los costos del país de origen? Todos los costos asociados al empaque, embalaje, manipulación en puerto, todo la documentación, trámites para poder embarcar el producto. ¿Cuáles son los costos en tránsito? El transporte internacional, el seguro y cualquier otro costo asociado. ¿Cuáles son los costos en el país destino? Entonces, el desembarque, la manipulación, los trámites, la documentación, la nacionalización, los impuestos, lo que haya que pagar para poder entregar el producto. Costo y logística, precio de venta que permite al exportador recuperar costos y gastos industriales y financieros, más un margen de utilidad. Entonces, ojo aquí. ¿Por qué? Porque la actividad les dice al inicio que ustedes deben definir un precio de venta para el producto, ¿ya? Pero ese precio de venta que ustedes van a definir para el calzado, si yo digo que el calzado cuesta 50.000 pesos, el par de zapatos cuesta 50.000 pesos, entregados en la fábrica en Bogotá, por decir algo, en una caja. Pero como estamos hablando de que yo lo voy a exportar a un país que yo voy a seleccionar, eh, yo debo tener en cuenta los costos agregados al producto para poder definir el precio de venta. ¿Por qué? Porque si el zapato cuesta 50.000 pesos en una caja en la fábrica en Bogotá, yo a esos 50.000 pesos debo sumarle lo que me gasto en embalaje, lo que me gasto en trámites, en documentos, lo que me gasto en el contenedor, lo que me gasto en el transporte, en el seguro, todo y lo que me cuesta el calzado puesto en el país destino. Cuando ya yo tenga ese costo definitivo, que es el costo del producto más todos los costos asociados en el país de origen, en tránsito y en destino, es que yo voy a determinar el precio de venta del producto. Yo no puedo determinar ese precio de venta antes, porque posiblemente voy a estar determinando un precio de venta que va a estar por debajo del costo definitivo, porque no voy a tener en cuenta todos esos costos asociados. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, el calzado puesto, el par de zapatos puesto en, qué sé yo, vamos a decir algo, Hamburgo, en Alemania, me cuesta 80.000 pesos. Ese es el costo puesto allá. Entonces yo el calzado, el par de zapatos, no lo voy a vender en 110.000 pesos, con un margen del 20-25%. Entonces ya yo sí puedo determinar cuál es el precio de venta del producto. ¿Listo? Elaborar una cotización para la exportación del lote de calzado. Entonces ya ahí ustedes van a analizar todos los puntos anteriores y hacer la cotización, cuál es el precio, como les acabo de decir hipotéticamente, para el lote de calzado. Entonces, si la unidad lo voy a vender en 120, en 110.000, entonces el lote, si son 50.000 unidades, 50.000 pares, 10.000 pares, en cuánto los voy a vender y cuál es esa cotización que yo le voy a entregar al cliente de esos calzados que les voy a vender. Entonces ya cuando ya yo tenga todos esos elementos y pasos revisados, ustedes deben cotizar el proceso de exportación y para ello se recomienda que revisen valores en moneda local y en dólar. Entonces tengan en cuenta algo. Va a llegar un momento en que van a tener costos, deben al final calcular los costos en la misma moneda. Entonces deben consultar cuál es el valor local y cuál es la tasa de cambio para poder llevar todo a dólares, puesto que el factor de conversión se debe tener en cuenta debido a la volatilidad del dinero y con todos los datos. Entonces las exportaciones, todo lo que se manda o se recibe del exterior, se cotiza o se realiza la transacción en dólares. Indistintamente de la moneda local, yo debo tener en cuenta la tasa de cambio para realizar todo el proceso de costeo y calcular cuál es el costo definitivo del producto. ¿Qué van a entregar? Una cotización para la exportación de un lote de calzado para caballero, pero ojo, no es que yo voy a hacer una cotización. Ay, yo voy a vender un lote de calzado a 110.000 pesos porque la profe Cintia dijo que la unidad y el total, 10.000 unidades cuestan tanto y va para Hamburgo. No, señor. Ustedes tienen que realizar todo el análisis que les solicita anteriormente, todo el costeo,
que me diga a mí al momento de ver esa propuesta, esa cotización, hombre, sí, ese es el precio de venta del producto porque estos son los costos asociados y este es el costo del producto puesto en el país destino. ¿Ya? Entonces se debe cumplir con lo anterior para que ustedes puedan realizar la cotización y hacer la entrega de la actividad con todos los puntos solicitados. ¿Preguntas hasta aquí sobre esta evidencia? Todo está claro hasta el momento. Ok, denme un momentico. Listo. Entonces tenemos claro la guía, tenemos claro el cronograma. Ahora sí vamos a pasar a la presentación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De los costos del proceso de distribución física internacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claros estos costos, estos conceptos para poder realizar la actividad. ¿Cuáles son esos costos que están asociados al producto? Entonces, la cadena de distribución física internacional es el proceso logístico que se basa en el posicionamiento de un producto en un mercado en el extranjero, cumpliendo con lo establecido previamente en los acuerdos de negociación que se celebran entre vendedor y comprador. Esto requiere que se realice de manera eficiente y eficaz con el fin de llegar a los clientes entregando el producto que requirieron en el momento en que lo solicitaron con el menor costo final y además maximizando el beneficio. Por esta razón se debe tener en cuenta algunos conceptos que se explican a continuación. Entonces, lo primero, entender cuál es el concepto de costos de nuestros productos dentro de la organización. Entonces, la administración empresarial en tiempos modernos puede ser vista por muchos como un verdadero arte empresarial. ¿Por qué? Porque los empresarios a diario se enfrentan a diferentes situaciones que los llevan a tomar decisiones cruciales para el bienestar y el buen funcionamiento de la organización. Entre estas decisiones hay una que se enfoca en temas referentes a los costos y estos básicamente son identificados como aquellos egresos que requiere una empresa para producir, comercializar o prestar un servicio. Esos son desembolsos que realizan las empresas para poder operar de manera ordinaria. Entonces, los costos en su esencia se componen de tres elementos clave, que son los que estamos aquí en la presentación, que son elementos del costo. ¿Cuáles son esos elementos del costo del producto que yo vendo o que yo fabrico? Materiales directos o materias primas, que son utilizadas para el proceso productivo, mano de obra directa utilizada para el proceso productivo en caso de que no sea una empresa fabricante, la mano de obra que se requiere para la recepción, el alistamiento, el empaque del producto, y los CIF, que son los costos indirectos de fabricación, como cuáles, como el empaque, las etiquetas, las bolsas, y todos esos costos que están asociados directamente, no están asociados directamente a la fabricación del producto en sí, pero que si no incurrimos en ello, no vamos a poder realizar el proceso de venta. ¿Por qué? Porque yo no voy a vender un producto que no esté empacado, que no esté debidamente etiquetado, que no esté identificado. Entonces, estos son los tres costos los tres elementos que yo debo tener en cuenta para tener claro cuál es el costo de mi producto fabricado o comercializado dentro de la empresa. Ahora, ¿cómo es la estructura de una matriz de costos de la cadena de distribución física internacional? Entonces, aquí está lo que yo les mencionaba ahorita. La matriz la estructura de los costos de una matriz de distribución física internacional tiene tres fases. ¿Cuáles son? Los costos en el país de origen, como lo pueden ver ustedes aquí, costos en el país de origen, costos de tránsito internacional y costos de país destino. Cada una de estas fases o etapas tiene una serie de variables que en su conjunto conforman toda la cadena de distribución física internacional. Entonces ya yo tengo el costo de mi producto porque ya yo saqué cuánto me costaron los materiales, cuánto me costó la mano de obra, cuánto me costaron los costos indirectos. Ahora yo debo a ese costo de mi producto fabricado, entregado en la puerta de mi empresa, agregarle los costos que son propios del proceso de distribución física internacional, costos de país de origen, costos de tránsito y costos en país destino.
Ahorita yo les daba algunos ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, cada una de estas, bueno, ya esto se los mencioné, ahora podrán observar etapas mínimas a tener presentes en cada uno de los eslabones y que deben ser identificadas en los procesos de importación y exportación que la organización realice. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con que no solo se tenga el producto en el tiempo y el lugar destino, sino que esté en las condiciones óptimas para su comercialización y consumo y que también le permita a la empresa un correcto uso del diseño, ejecución y control de su presupuesto. Entonces, en la cadena de distribución física internacional tenemos los costos, aquí como se indicaba antes, cada una de las tres fases o etapas involucradas en las operaciones de comercio internacional conllevan un grado de complejidad, tal como podemos ver a continuación. Entonces tenemos que hay costos en país de origen, hay costos en tránsito internacional y hay costos en el país de destino. ¿Cuáles son los costos en el país de origen? Entonces, un momentico, regáleme un minuto, un momento. Bueno, listo, me disculpan. Entonces, ¿cuáles son los costos del país de origen? Entonces, ¿cuáles son los costos en el país exportador? El país exportador es, en este caso, en el caso de la guía de actividades, es Colombia. Recuerden que ustedes van a utilizar como base a Colombia y que van a buscar un país destino con el cual haya algún acuerdo. Entonces, vemos la unitarización de la carga, ahorita yo se los mencionaba, ese producto, esas cajas de zapatos deben ser guardadas en unas cajas máster, esas cajas máster deben ser apiladas en unas estivas, las estivas se deben paletizar, entonces, ¿para qué? Para que sea más fácil su manipulación durante el transporte y la recepción del producto. ¿Qué otro costo? La manipulación de la mercancía en el local o plantación del exportador según sea la ubicación de la misma. Entonces, toda esa manipulación de la mercancía, el cargue, descargue, el monte en el contenedor, eso tiene unos costos asociados a la mano de obra. Documentación. Entonces, en este punto el exportador debe apoyarse, clasificar. Por eso la actividad les pide identificar cuál es la subpartida arancelaria para esos calzados, e identificar cuáles son esos requerimientos en cuanto a documentación relacionados con la exportación. Esos documentos también tienen unos costos. Entonces, identificar cuáles son. Transporte interno o nacional de la mercancía hasta el punto de embarque. Entonces, si yo debo contratar un furgón para que recoja el contenedor o recoja la mercancía y la lleve hasta el puerto, eso también va a tener un valor agregado. Almacenamiento de la carga, lo mismo. No siempre se contempla que haya un almacenamiento, pero en los sistemas de costeo se debe contemplar este rubro porque a veces llega el producto al puerto y no se puede embarcar el mismo día porque hay condiciones externas de clima, de pronto de demanda, de algún desembarque masivo, alguna razón, entonces la mercancía no se puede embarcar dentro de los tiempos previstos y debe dormir en la sociedad portuaria, en el puerto donde se va a realizar la operación. Entonces, eso debe pagarse el valor de la noche, las 2 noches, las 3 noches de bodegaje del producto. Manipulación previa al embarque, manipuleo de la carga en el proceso de embarque, costos bancarios y financieros. Entonces, si de pronto, dependiendo de la negociación que yo haya hecho con el comprador y la forma de pago, si es de pronto un giro, yo voy a recibir unas divisas del extranjero, yo voy a tener que pagar una comisión bancaria, voy a tener que pagar un impuesto del 4 por mil porque no tengo la cuenta activa, voy a tener que pagar algún valor asociado. Intermediarios aduaneros o agentes comisionistas, bueno, entonces si yo no soy una empresa exportadora, yo debo contratar una empresa que me haga el proceso de exportación y eso también va a tener un valor que ellos me van a cobrar a mí por realizarme toda la asesoría y el proceso y garantizar que el producto llegue al lugar destino. ¿Cuáles son los costos de tránsito? Entonces, los costos de tránsito
tenemos el transporte internacional, que yo se los mencionaba, que incluye todos los modos de transporte, incluso multimodal, o sea, incluso si hay combinación de alguno de los medios de transporte. Tenemos la manipulación de la mercancía para el desembarque en el puerto de destino o en los transbordos internacionales. A veces la mercancía tiene que llegar, por ejemplo, pasa por el canal de Panamá y toca desembarcar porque va a coger hacia otro puerto, otro destino, tocó desviarlo porque hay inconvenientes en el puerto. Entonces, toda esa manipulación y ese movimiento de la carga tiene un costo adicional. El seguro, se paga un seguro en toda carga que se transporte, debe pagar un seguro que le va a dar tranquilidad tanto al vendedor como al comprador de que si se llega a presentar alguna situación fortuita eh, o impredecible, la carga va a estar asegurada. Y el costo del inventario. Entonces, este costo se recomienda más para aquellas operaciones cuyos destinos conlleven al uso de trayectos largos, pero puede ser utilizado en todo tipo de operaciones de comercio exterior. De pronto, cuando mandamos producto, no sé, de pronto a China, aunque ya China los tiempos de operación de tránsito no están tan elevados como antes. Tenemos tiempos de tránsito desde Colombia, dependiendo del puerto, desde 25 días. Entonces, realmente, este es un costo de inventario que se puede contemplar como un rubro, pero realmente no, al momento de evaluar en costo, pues la mercancía debería llegar entre los tiempos que están proyectados, salvo ocurra algún caso fortuito. Y por otro lado, entonces tenemos los costos en país de destino. Entonces, en el país de destino nosotros vamos a tener costos directos y costos indirectos. Entonces, en los costos directos tenemos el transporte desde el lugar de desembarque hasta al destino señalado por el importador, si es en su empresa, si es en una bodega, el almacenamiento de la carga, la documentación propia de los procesos de importación. Entonces, dependiendo de la normatividad que aplica el país importador, hay otros documentos requeridos con los cuales se debe asumir, correr los costos dependiendo de lo pactado en el contrato de compraventa internacional. Los aduaneros, entonces hay que pagar impuestos, hay que pagar derechos, hay que pagar aranceles, IVA para el producto que se está recibiendo en el extranjero. Agentes o brokers, que son agentes de aduanas, que también ayudan a la empresa importadora que está en el extranjero a realizar todo su proceso de nacionalización y los costos bancarios y o financieros. En los costos indirectos tenemos el costo del inventario y los costos del seguro del país importador. Yo también debo asegurar esa mercancía en mi país. ¿Por qué? Porque esa mercancía llega, es almacenada en mis instalaciones, ni Dios lo quiera, ocurre una calamidad, se incendia la bodega, se incendia el lugar donde está el producto o se meten a robarse el producto o algo, hay un seguro que va a cubrir con eso. ¿Ya? Un momentico, listo. Entonces, aquí tenemos cómo calculamos esos costos de exportación. Entonces, yo quiero saber si hasta aquí ustedes tienen claros cuáles son esos costos en los tres momentos: país de origen, tránsito y país destino, que están asociados a mi producto y que yo debo tener en cuenta para poder realizar el proceso de costeo y determinar cuál va a ser la oferta comercial, la cotización que yo le voy a hacer a mi cliente y el precio de venta final que le voy a determinar. ¿Tienen preguntas? Buenas tardes, no señora, claro. Ok, bueno, pues si está claro, vamos a avanzar. Entonces, tenemos que los costos de importación para calcular el precio de un producto para la exportación se debe tener presente que el medio correcto para calcular el precio de un producto cuya finalidad es la exportación debe tener presente la oferta clara y completa y la adecuada elección de los términos de venta y de pago, ya que son elementos críticos cuando se vende a nivel internacional,
basado en la normatividad vigente de exportación e importación. Entonces, para poder definir el precio de venta de un producto es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, se debe seguir una estrategia de penetración del nuevo mercado, la cual se basa en una mera operación puntual en el mercado global. Se debe analizar todos los precios de la competencia presente en el mercado objetivo para identificar qué rango de precios se podría vender el producto en el mercado actual. ¿Por qué? Porque no solamente es tener en cuenta el precio del producto, el costo, todos los costos que me dieron del producto, los 80.000 pesos, y yo decir, bueno, el precio es 110, ¿no? Yo tengo que analizar en ese mercado a los que están conmigo con el ejemplo desde el principio, analizar en ese mercado cuáles son los precios del mercado, en cuánto oscilan para yo saber si ese precio, esa oferta que yo le voy a hacer a mi cliente va a ser atractiva o no para él. ¿Qué tipo de descuento se le puede ofrecer? Si de pronto yo puedo ofrecer un precio y le puedo dar algún descuento por volumen, por periodicidad, por pago anticipado, dependiendo de la negociación. ¿Cuáles son las alternativas de precios si los costos de su empresa aumentan o disminuyen? Entonces, teniendo en cuenta que es una operación internacional que está sujeta a una moneda, como usted lo ve en la actividad, que al final va a ser el dólar, que puede tener variaciones en la tasa, yo debo tener en cuenta esos márgenes para poder, al momento de tener un aumento de tasa, una disminución, saber cuáles van a ser las variaciones que va a haber en mi producto y que al momento de que hay un incremento en el costo asociado a la volatilidad de la tasa de cambio, yo no afecte el margen de rentabilidad. Se debe implementar una política gubernamental de intervención sobre los precios. Entonces, estas son preguntas que ustedes deben hacerse, deben contemplarlas y tenerlo en cuenta para poder calcular los costos del producto que van a vender. Entonces, aquí vuelvo y les digo, los costos de exportación. Esto es como un resumen de lo que ya les había presentado anteriormente. Primero identificar los costos de mi producto en la fábrica, que les está explicando en detalle cuáles son esos de materia prima, cuáles son esos de mano de obra y cuáles son esos costos variables. Eso me van a dar a mí el costo del producto hecho en mi empresa. La comercialización. Entonces, estos son costos asociados al proceso de venta, investigaciones y estudios de mercado, promoción de ventas, publicidad, distribución, ventas y sus costos administrativos. Si yo tengo un equipo comercial, tengo una persona que es la que está encargada de ese proceso de venta de los productos, yo tengo que también contemplar, para mí eso representa un costo. ¿Por qué? Porque yo debo pagarle una nómina, debo pagar unas comisiones, entonces todo eso también debe ir contemplado dentro de los costos. Aquí hay un ejemplo, un bosquejo de los costos de exportación. Entonces, son la suma de los gastos que se originan en los diferentes actos encaminados en la exportación. Entonces, aquí tenemos todos los costos a los que hay lugar en cada una de las etapas del proceso de exportación, para que ustedes puedan hacer un estimado de cómo van a determinar ese costo y ese precio exportación. Entonces, importante aquí definir cuál es el término. Entonces, si yo le voy a vender a mi cliente FOB, eso quiere decir que yo soy un exportador, yo voy a asumir el precio de venta, yo voy a asumir los costos asociados a mi producto hasta que ese producto es embarcado en el buque o en el avión o en el medio de transporte que yo voy a utilizar y es enviado hacia al país internacional. Eso quiere decir que los costos de tránsito y de destino, yo no los debo incluir dentro de mis costos, y solamente voy a calcular el precio de venta tomando como base los costos de mi producto fabricado, los costos en el país de origen y los costos de manipulación en el puerto. ¿Listo? Entonces también importante tener en cuenta el término de negociación para saber ahora si el vendedor, el comprador quiere que yo le venda CIF o le venda DDP puesto allá en su empresa. Entonces yo sí debo tener en cuenta todos los costos que están en la cadena de distribución. Entonces, importante que ustedes revisen bien la guía de actividades, que revisen el material que además tienen complementario dentro de la plataforma que les va a permitir a ustedes profundizar sobre esta temática para que puedan avanzar con esta primera actividad de competencia técnica de la actividad de proyecto 5. ¿Preguntas?
No, todo está claro. Listo. Bueno, entonces les agradezco a todos por su participación. Voy a proceder a cargar la grabación de este encuentro y nos vemos en un próximo encuentro. Ya saben que vamos a estar realizando los encuentros entre cada uno de los instructores que vamos a estar en esta actividad de proyecto, que son la profesora Lucía, el profesor, el profesor Ronald y mi persona. Entonces les agradezco su participación el día de hoy. Les comparto el enlace y vamos a ir avanzando con las actividades que tengan en esta actividad de proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, les agradezco a todos por su participación. Gracias, profe.